Buen día, gente. Soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de FACEN UNA, y hoy vamos a hablar sobre la biología y la sistemática de la clase arácnida. La clase arácnida es el grupo más grande de Chelicerata, con unas 100.000 especies descritas y con una diversidad de formas enormes. Está formada por unos 11 órdenes: Aranea, Amblipigi, Telifónida, Schizomida, escorpiones, pseudoescorpiones, opiliones, solífuge, Acari, Ricinulei y Palpigradi. Algunos autores reconocen Acari como dos órdenes separados. En este caso vamos a tratarlo como uno solo. La gran mayoría de los arácnidos son terrestres, respiran o por medio de pulmones en libro o por medio de un sistema de tráqueas. Vamos a ver que eso depende de cada grupo. Son un grupo en sí cosmopolita, aunque algunos órdenes están restringidos solamente a algunas zonas del planeta. En su inmensa mayoría son solitarios. Hay algunas especies, alguna que otra, que son gregarios. La gran inmensa mayoría son predadores. Esto es un patrón generalizado dentro de Arácnida y vamos a ver que de repente hay muy pocas excepciones finalmente. Pueden tener glándulas de veneno que se ubiquen en diferentes partes del cuerpo, que utilizan para inyectar este veneno a su víctima o a su hospedero en el caso de que sean parásitos. Algunas especies o algunos grupos importantes tienen glándulas de seda y en unos pocos grupos vemos glándulas repulsivas. La inseminación se da por medio de transferencia de espermatóforos, o sea, es una inseminación indirecta. Y en los grupos basales y en buena parte realmente de los grupos hay por lo menos algún cierto grado de cuidado parental, por lo menos de los huevos y de los juveniles en sus primeras etapas. Para cada orden vamos a estar viendo este esquema en donde cada parte importante del cuerpo está en un diferente color. Entonces vamos a diferenciar lo que es el prosoma de lo que es el opistosoma, o va a ser el mesosoma, que está con este color azul. Vamos a ver si tiene o no tiene un metasoma. Vamos a diferenciar los quelíceros de los pedipalpos y de las patas, y en algunos casos vamos a tener alguno que otro par de patas que no es locomotor, sino que tiene función sensorial. También vamos a ver que en algunos órdenes es por regla general normal la presencia de ojos, mientras que en otros, en todo el orden, no hay miembros que tengan ojos. La manera en que están organizados los órdenes en esta presentación obedece, en primer lugar, a si son pulmonados o traqueados, y después en orden descendente de complejidad del cuerpo. No obedece a un organigrama filogenético. Tenemos el primer orden, que son los escorpiones. Es un orden mediano a grande dentro de los arácnidos. Se caracterizan por tener pedipalpos quelados, o sea, con unas pinzas. Los quelíceros también son quelados. Las patas son todas de tipo locomotor. Tienen el opistosoma dividido en un mesosoma voluminoso y un metasoma. En el extremo del metasoma está el telson, que lleva una glándula de veneno y un aguijón que usan para inyectar este veneno. Y una característica peculiar de los escorpiones es la presencia de los pectines, que son unas estructuras quimioreceptoras que se encuentran a cada lado del gonóporo. Son pulmonados, tienen pulmones en libro en número de 8, es decir, 4 pares. Son un grupo cosmopolita, aunque presentan cierta preferencia por zonas secas a áridas. Son solitarios, no presentan glándulas de seda, no presentan glándulas de tipo repulsivo, y en su reproducción ellos presentan cierto ritual en el cual el macho se aproxima a la hembra, la toma por los pedipalpos y empiezan a dar vueltas, ir y venir, y cuando el macho está seguro de que está todo bajo control, entonces libera un espermatóforo que pega por el sustrato y trae a la hembra para que el espermatóforo ingrese en el gonóporo. Es uno de estos tantos grupos en donde se observa cierto cuidado parental
y entonces podemos ver después a las hembras llevando a sus crías en la espalda. Telifónida, que son los escorpiones de látigo o vinagrillos, son un grupo relativamente pequeño, tienen un poco más de 100 especies descritas. Tienen quelíceros quelados, tienen pedipalpos quelados, aunque no tan perfectamente. Presentan el primer par de patas de tipo sensorial no locomotor y una división en meso y metasoma, en donde el metasoma está conformado por una serie de pequeños artículos que forman como un pequeño látigo. Son tetrapulmonados, o sea, tienen dos pares de pulmones, tienen una distribución subtropical en Norteamérica, llegan por Centroamérica hasta Colombia, en Europa y en parte de África. Son solitarios, no tienen aguijones venenosos, no tienen glándulas de seda, pero sí tienen glándulas repulsivas y producen diferentes sustancias químicas dependiendo de cada especie que resultan fuertes para la respiración o la vista incluso de los vertebrados. Presentan también cierto ritual de cortejo para la reproducción, en donde el macho se aproxima a la hembra, dan ciertas vueltas hasta que el macho abraza a la hembra, libera el espermatóforo gracias a la acción de la propia hembra y luego, valiéndose de los pedipalpos, ingresa estos espermatóforos en el gonóporo de la hembra. La hembra suele acarrear los huevos consigo y luego presenta cierto cuidado parental, en donde, igual que en los escorpiones, lleva a las crías en la espalda. Schizomida es un grupo relativamente pequeño también, tiene un poco más de 300 especies descritas. Son bipulmonados, tienen atrofiados el primer par de pulmones, tienen una distribución esencialmente tropical, son criptobióticos, esto quiere decir que viven en condiciones ocultas, es decir, en cavernas, en hojarasca o bajo tierra, y entonces son seres que carecen de ojos, aunque pueden llegar a tener a veces manchas oculares que pueden diferenciar por lo menos luz y sombra. Presentan quelíceros quelados, presentan pedipalpos levemente quelados. El primer par de patas nuevamente es sensorial no locomotor. Tienen un metasoma diferenciado que los expertos en esquizómidos le llaman flagelo y que presenta cierto dimorfismo sexual. En el caso de las hembras es sencillo y fino, y en el caso de los machos termina en una estructura abultada. Son animales solitarios, no tienen glándulas venenosas, no tienen glándulas de seda y no se conoce que tengan glándulas repulsivas. Viven en lugares esencialmente húmedos y en su proceso de cortejo la hembra sostiene este bulbo del flagelo del macho por medio de ciertos mecanismos de traba, por decir así, y de esta manera obtiene el espermatóforo del macho para fecundarse. Aparte de eso, se sabe que tienen un cuidado parental también transitorio, igual como sucede en escorpiones y en telifónidos. Los Amblipigi son un grupo un poquito mayor, ya más o menos unas 1750 especies conocidas. Presentan quelíceros con uña más bien simple, o sea, ya no es una quela bien formada. Los pedipalpos tampoco forman una quela, pero sí están profusamente dentados porque los utilizan tanto para cazar presas como para defender sus territorios. Son tetrapulmonados, tienen dos pares de pulmones, tienen una distribución esencialmente tropical en diferentes partes del mundo. Son solitarios, no tienen glándulas venenosas, no tienen glándulas de seda, tampoco tienen glándulas repulsivas. También se caracterizan porque el primer par de patas es de tipo sensorial no locomotor, pero formando un flagelo larguísimo a partir del tarso. En su apareamiento,
El macho y la hembra se enfrentan y, al igual como sucede en escorpiones, el macho libera un espermatóforo que queda fijado al sustrato. Luego la hembra va colocando los huevos dentro de un estuche protector, de una ooteca que queda adherido al vientre de su opistosoma. Y luego, cuando nacen, tenemos nuevamente cierto cuidado parental en el que la hembra puede llevar a sus crías en la espalda. Arané es el segundo orden más grande de arácnidos. Tiene unas 48.000 especies descritas, unas 120 familias. Acá tenemos un ejemplo así muy vasto y a grosso modo de las distribuciones de los ojos en el prosoma, que es una de las varias características que se utilizan para separar las familias de arañas. Tienen quelíceros de uñas simples nuevamente. Los pedipalpos no son quelados nunca, son bastante sencillos, aunque, como vamos a ver después, en el caso de los machos pueden presentar ciertas estructuras en sus últimos artículos. Son animales pulmonados, presentan 4 pulmones o incluso 2 por atrofia del primer par. Son un grupo cosmopolita, están prácticamente en todas partes del mundo. La gran mayoría son solitarios, aunque hay algunas especies que son gregarias. Presentan veneno en los quelíceros, tienen unas estructuras para producir seda en el extremo de su abdomen que se conocen como espineretas y no presentan glándulas repulsivas. Este orden tradicionalmente se divide en 2 subórdenes: los Orthognatha o Megalomorphe, que se caracterizan porque la uña del quelícero apunta hacia abajo. En este grupo tenemos las clásicas tarántulas y algunas otras arañas similares, y en su mayoría producen nidos simples de tipo túnel en el suelo o en la hojarasca o en la vegetación. Es un grupo que contiene a unas 20 familias de esas 120 que vimos que había en el orden. Y luego tenemos el grupo de las Labidognatha o Araneomorphe, que está formado por unas 100 diferentes familias. Es un grupo muchísimo más diverso en formas. No solamente cada familia individualmente, sino que mismo dentro de las familias vemos a veces una diversidad enorme de formas. Y se caracteriza porque la uña del quelícero, en lugar de apuntar hacia abajo, se apuntan una hacia la otra. Tal vez una de las características más resaltantes de las arañas es la construcción de telas de seda. Ellas usan la seda ya sea simplemente para construir un pequeño refugio, como pasan los saltícides, hasta incluso hacer estas clásicas telas circulares que hacen los Araneide y los Tetragnatide, o incluso algunas estructuras de aspecto relativamente más caótico, túneles, conjuntos complejos de hilos, simplemente una serie de hilos en una esquina, y algunas pocas y raras especies, los Deinópide por ejemplo, en vez de hacer una tela grande, lo que hacen es hacer una pequeña tela entre sus patas para atrapar las presas. Como sucede en muchos arácnidos, presentan ciertos rituales a veces más o menos complejos de cortejo, en parte porque el macho necesita demostrar a la hembra que no es una presa potencial. Entonces necesita aproximarse a ella demostrando ciertos patrones de movimiento, de toque, de comportamiento en general. Algunos llegan a niveles visuales bastante impresionantes. Este es el caso de los maratus de Australia. Y el objetivo es que el macho logre utilizar su aparato copulador que poseen los pedipalpos para inyectar el semen en el gonóporo de la hembra. Hay muchos casos en que el macho puede ser más o menos igual de tamaño que la hembra, pero en muchos otros casos, sobre todo en las especies que tejen telas, el macho puede ser mucho más pequeño que la hembra. Entonces tiene que tener mucho cuidado para aproximarse a ella para poder fecundarla. En algunos casos
de cualquier manera la hembra puede terminar comiéndoselo. Y existen diferentes formas en que el macho puede insertar, dependiendo de cada familia y de cada género y especie, sus pedipalpos dentro del gonóporo de la hembra. Es un patrón bastante generalizado que la hembra construya una oteca para proteger los huevos usando la seda que produce. Entonces puede ser una oteca simple, a veces bastante laxa, con los huevos más o menos sueltos, o puede ser una oteca más o menos bien protegida y compacta dentro de la tela, que incluso puede estar en un rincón del nido y formarse una pequeña guardería en algún momento cuando nacen las pequeñas arañas. O en el caso de aquellas especies que no hacen tela, puede ser que deje la oteca en un lugar o que la transporte con ella, y en ese caso muchas veces vemos aquel tipo de cuidado parental que veíamos también en los escorpiones. En otros casos, la araña recién nacida, en el momento que nace, busca su sustento por vía propia, y no es tan raro que en muchas arañas se observe lo que en inglés se conoce como ballooning, que es que la araña recién nacida o muy pequeña se sube a algún lugar lo más alto posible y empieza a tirar líneas de seda intentando que el viento se la lleve. Esto permite que muchas especies de arañas puedan dispersarse a larguísimas distancias. La gran mayoría de las arañas son solitarias, como sucede en regla general dentro de los arácnidos, pero hay ciertas especies que pueden ser más o menos gregarias, e incluso algunos aracnólogos hablan de especies sociales, aunque en realidad no existe una estructura social organizada. El caso de Parawixia bistriata, que es una especie que está acá en Paraguay, que durante el día forman una bola compacta en una planta y durante la noche ellas extienden líneas de seda y cada araña va formando su propia red individual. Otros casos, como las de las néfilas, también hacen telas muy complejas que están permanentemente durante todo el día y donde cada araña se maneja dentro de su espacio. Palpigradi es un grupo pequeño, tiene menos de 100 especies conocidas, son animales súper minúsculos y se caracterizan por tener, así como pasaba en Telifónida, un tipo de flagelo o pistosoma en forma de hilo relativamente largo, a veces más largo, mucho más largo que el cuerpo. Son animales criptobióticos, entonces no tienen ojos, tienen el primer par de patas de tipo sensorial no locomotor, tienen quelíceros quelados, pero los pedipalpos son simples. Su sistema respiratorio es vestigial. Son un grupo cosmopolita, aunque es raramente visto por su forma de vida. Son criptobióticos, son solitarios, no presentan que se sepa ningún tipo de veneno, ni glándula de seda, ni glándulas repulsivas, y se sabe bastante poco de su biología. Los pseudoescorpiones son un grupo mediano de arácnidos. Su nombre se debe a que la parte anterior del cuerpo es parecida a la de un escorpión, ¿verdad? Con quelíceros y pedipalpos quelados, pero no presentan un metasoma, no tienen una cola. Normalmente todos sus pares de patas son locomotores. Normalmente presentan ojos, aunque hay muchas especies que no los presentan porque son criptobióticos, son animales criptobióticos en su mayoría. En este caso ya empezamos a hablar de arácnidos traqueados. De acá en adelante son todos arácnidos traqueados. Son normalmente solitarios, aunque algunas especies pueden presentarse en cierto número y se podría decir que son gregarios, sobre todo en muchos casos de especies foréticas. Forético significa que un animal utiliza a otro animal más grande como medio de transporte. En este caso está en una mosca, pero hay algunas especies que son foréticas bajo los élitros de escarabajos y pueden estar en bastante número. Hay un caso
de una especie forética, Anacrocinus longimanus, que cuando el escarabajo está posado, cada uno de los individuos se baja con una línea de seda para poder mantener conexión con su escarabajo, se va a comer, a buscar pareja y después regresa siguiendo la línea de seda. Esto significa de que tienen glándulas de seda que en el caso de los pseudoscorpiones suelen estar en sus quelas. Varios presentan seda y sí, la mayoría presenta glándulas venenosas que también están en las quelas. No conozco de que haya glándulas repulsivas. El cortejo es parecido al que ya vimos, así como los escorpiones, ¿verdad? Y también la hembra puede transportar los huevos debajo de su opistosoma, así como lo hacen los telifónidos. Los solífugos son otro grupo mediano de arácnidos traqueados y se caracterizan por tener unos quelíceros enormes que dan un aspecto fiero, es como si fueran unas mandíbulas de un perro. Son animales esencialmente de ambientes secos, seco, árido, desértico, aunque puede encontrarse en otros tipos de ambiente. En Paraguay tenemos por lo menos una especie pequeñita. Son solitarios. A pesar del aspecto que tienen, no son venenosos, no presentan glándulas de seda y no presentan glándulas repulsivas. En los trocánteres del último par de patas presentan una serie de pequeños tubérculos que son los maléolos, que al igual que los pectines de los escorpiones, son estructuras quimioreceptivas. Sus pedipalpos son simples y el primer par de patas es de tipo sensorial no locomotor y una de las funciones que tiene es también quimiorecepción. Tienen un ritual de cortejo también un poco complicado, como el caso de escorpiones y otros órdenes que vimos, en el cual el macho finalmente logra levantar el abdomen de la hembra y transfiere sus espermatóforos por medio de los quelíceros, en este caso, al gonóporo de la hembra. Luego la hembra cava un refugio donde coloca sus huevos y las crías salen y normalmente no existe un cuidado parental de por sí, sino que cada cría empieza a tratar de valerse por sí misma. Ricinulei es uno de los órdenes más peculiares en aspecto general dentro de los arácnidos y uno de los órdenes más pequeños. Se conocen menos de 80 especies, están distribuidos de una manera bastante restringida, son tropicales y se encuentran solamente en Centro y Sudamérica y África. Son otro grupo de arácnidos traqueados, son criptobióticos. Se los encuentra normalmente en cavernas o a veces en la hojarasca de las selvas. Necesitan ambientes muy húmedos. Son animales solitarios, no presentan ningún tipo de glándula de veneno, ni de seda, ni repulsivas. Tienen unos quelíceros cortos y quelados. Tienen unos pedipalpos simples, pero terminando como en punta normalmente. Y una peculiaridad de ellos, aparte de no presentar ojos, es que poseen una estructura conocida como cúculo o caperuza. Esta estructura móvil que utilizan para cubrir los quelíceros. En este caso es el segundo par de patas el que es sensorial. Y el tercer par de patas, en el caso de los machos, es el que lleva los órganos copuladores. Estos animales presentan una unión de acople fuerte entre el opistosoma y el prosoma, pero en el momento del cortejo esta unión se afloja, por decir así, se disloca y quedan expuestos los órganos genitales. En ese momento el macho utiliza su tercer par de patas para extraer los espermatóforos que tiene en su gonóporo y abraza a la hembra por encima, inyectando este órgano dentro del gonóporo de la hembra para fecundarla. Luego la hembra coloca uno o pocos huevos que puede proteger con el cúculo hasta que el huevo hace eclosión y sale la cría. Los opiliones son el tercer grupo más grande de arácnidos. Tienen unas 6.500 especies descritas y presentan un cuerpo bastante compacto. El opistosoma está bastante
ampliamente unido al prosoma, de manera que muchas veces se ven simplemente como una bola con patas. Presentan bastante diversidad de adaptaciones de los apéndices. Los quelíceros normalmente son quelados, pero los pedipalpos o pueden ser quelados. En este caso tenemos acá una especie africana que se alimenta de caracoles y utiliza sus pedipalpos para romper los caracoles. O pueden no ser quelados, pueden ser bastante simples. Y las patas suelen ser relativamente largas o muy largas a veces en relación al cuerpo. Son animales normalmente con ojos, aunque existen muchas especies criptobióticas que ya no presentan ojos. Suelen ser solitarios, aunque en muchos casos pueden vivir en pequeños grupos o grandes grupos incluso. Es un grupo cosmopolita, está en todos los continentes menos la Antártida, pero con diversidad más importante en zonas húmedas. No presentan veneno, no presentan glándulas de seda, pero sí muchas especies presentan glándulas repulsivas que utilizan como medio de defensa. La transferencia de los espermatóforos se da de manera directa del macho a la hembra por medio de un tubo de transferencia, y es bastante frecuente que los machos construyan algún tipo de nido o refugio en donde van acomodando los huevos que coloca la hembra o las hembras con las que ha interactuado, y que protegen por un tiempo esperando que nazcan todas las crías. Y por último, el que es el orden más grande de arácnidos, los ácaros, los acari. Algunos autores consideran más bien que se trata de varios órdenes, por lo menos dos órdenes. Por un lado los parasitiformes y por otro lado los acariformes. Tratándose del orden más grande de arácnida, tenemos una diversidad enorme de estructuras y de comportamientos. Algo bastante peculiar de los ácaros es que la separación entre prosoma y opistosoma es bastante difícil, bastante laxa, no existe una separación neta, aunque sí a veces puede existir una separación de un capítulo donde están las piezas bucales del resto del cuerpo, o en el caso de los oribátidos puede haber una separación en dos mitades del cuerpo que no necesariamente representa la separación entre opistosoma y prosoma. Son un grupo ubicuo, están en todas partes, en todos los continentes, en todo tipo de ambiente. Hay ácaros que son terrestres, hay ácaros que son acuáticos, hay predadores, hay parásitos. Básicamente son solitarios, aunque no es raro que en algunas especies las veamos en grandes grupos o que interactúen bastante, que sean gregarios. Normalmente no son especies que posean veneno, pero en algunos casos, por ejemplo en especies parásitas, producen a través de sus quelíceros ciertas sustancias que condicionan el lugar de donde están obteniendo el alimento. Algunas especies pueden tener glándulas de seda y no hay ningún caso en que tengan algún tipo de glándula repulsiva. La interacción que tienen los ácaros con otros seres vivos puede llegar a ser un tanto compleja y variada. Muchos de ellos son parásitos, viven directamente sobre o dentro de algún otro ser vivo alimentándose de él, o en algunos otros casos existen ciertos grados de foresis. Por ejemplo, hay ácaros que viven en las flores y que utilizan el pico y la zona alrededor de las narinas de los colibríes para transportarse de una flor a otra. Casi llega a formarse lo que se conoce como un acarinario, que sí es algo que observamos en el caso de algunos lagartos que poseen pliegues de piel en donde viven los ácaros. Se ha hecho estudios y resulta que estos ácaros son ácaros parásitos, solo que ante la dificultad del lagarto para librarse de estos parásitos, es preferible que se concentren en un solo lugar del cuerpo
a tenerlos caminando por todo el cuerpo. Se han hecho incluso experimentos y si por ejemplo se les tapa esos acarinarios, los ácaros empiezan a caminar por todos lados y le producen un estrés muy grande al lagarto. En otros casos hay insectos que poseen acarinarios también y que transportan ácaros con diferentes fines. En algunos casos son ácaros que son micófagos y se alimentan de hongos dentro del nido que construye esta avispa o abeja. En otros casos se trata realmente de ácaros parásitos, de ectoparásitos. Es el caso de una relación ácaro-avispa que se conoce en Japón, en donde si bien el ácaro es parásito, la avispa tiene un acarinario donde guardarlo, porque este ácaro también es predador de los parasitoides de la avispa. Entonces es preferible tener un parásito que te chupa parte de la hemolinfa a tener un parasitoide que sí o sí te va a matar. En ácaros existen ciertas especies que son fitófagas. En este caso vemos también la utilización de la seda, es un Tetranicus, que es considerado plaga de ciertas hortalizas y que producen nidos gregarios de seda sobre las plantas. O en otros casos puede haber ácaros que produzcan agallas sobre hojas o sobre ramitas de plantas, que son un tipo de tumoración del cuerpo de la planta y que le sirve de protección y alimento al ácaro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.